Imagina una cabaña pequeña, construida con tus propias manos, un lago frente a la puerta, y la decisión radical de vivir allí, lejos del ruido, para descubrir qué significa estar vivo. Eso fue lo que hizo Henry David Thoreau en 1845. Mientras su país celebraba la independencia, él buscaba la suya, la libertad de vivir a su manera. Esto no se trata solo de un hombre que se fue al bosque, sino de alguien que quiso responder a una pregunta que todos evitamos: ¿vivimos o solo pasamos por la vida? Henry David Thoreau nació en 1817 en Concord, Massachusetts. Era hijo de un fabricante de lápices y de una mujer que alquilaba habitaciones en su casa. No fue un aristócrata ni un místico, fue sobre todo un hombre común con una mente muy poco común. Vivió en una época de transformación brutal. América crecía, los trenes cortaban los bosques, las fábricas llenaban el aire de humo. La palabra progreso sonaba a promesa, pero para Thoreau empezaba a sonar a pérdida. Mientras muchos soñaban con ganar dinero, él soñaba con ganar tiempo. Mientras otros acumulaban cosas, él buscaba espacio para pensar. Estudió en Harvard, pero pronto comprendió que el éxito académico no le ofrecía libertad. No quería ser abogado, ni comerciante, ni político. Y eso, en el mundo de los hombres ocupados, era casi un delito. Thoreau era amigo de Ralph Waldo Emerson, un gran filósofo del trascendentalismo, quien creía que la naturaleza era un reflejo del alma humana. Thoreau tomó esa idea y la llevó al extremo. No solo quería contemplar la naturaleza, quería vivir en ella. En 1845, con 28 años, tomó una decisión que muchos llamarían locura. Se mudó al bosque, a orillas de un lago llamado Walden Pond, cerca de su pueblo natal. Con la madera prestada y sus propias manos, construyó una cabaña de 3 por 4 metros. Su plan: vivir con lo mínimo, observar, escribir, pensar. No se alejó del mundo para oír, sino para verlo con claridad. Decía que quería vivir deliberadamente, sin dejar que la vida se le escapase sin comprenderla. No fue un ermitaño. El pueblo de Concord estaba a menos de 3 kilómetros de Walden. De hecho, acudía a menudo al pueblo y recibía visitas, pero cada día regresaba al único lugar donde sentía que podía ser él mismo. Walden se convirtió en su propio experimento, un hombre frente a la naturaleza, sin comodidades, sin horarios, sin distracciones. Se levantaba con el sol, cultivaba frijoles, maíz y patatas. No necesitaba nada más. Pasaba horas observando el movimiento del agua, el canto de las aves, la forma en que el hielo se rompía al llegar la primavera. Lo anotaba todo: el sonido de las ranas al anochecer, el color del cielo antes de la tormenta, la lentitud del caracol sobre una hoja. Su vida se volvió una meditación en movimiento. Cuando uno escucha su historia, no puede evitar pensar en cuántas veces corremos detrás de algo que en realidad no necesitamos. Thoreau lo entendió antes que nadie. La abundancia no está en lo que posees, sino en lo que puedes soltar. En su cabaña no había lujos. Una cama, una mesa, 3 sillas, un cuaderno. Nada sobraba y, sin embargo, no faltaba nada. En esos 2 años, 2 meses y 2 días que vivió en Walden, descubrió lo esencial: que la naturaleza no era un recurso, sino una maestra, que el silencio podía ser más elocuente que cualquier discurso. De aquel experimento nació Walden o la vida en el bosque, un libro que es diario, ensayo y manifiesto, un texto que desafía a quien lo lee. El precio de cualquier cosa es la cantidad de tiempo de vida que intercambiamos por ella.
Eso escribió. Y esa frase, casi un siglo después, sigue siendo un espejo incómodo para el mundo moderno. Thoreau nos recordó que el progreso no siempre significa avanzar, que trabajar sin descanso puede ser otra forma de esclavitud, y que la simplicidad no es pobreza, sino riqueza elegida. Su filosofía no proponía huir del mundo, sino vivir en él con conciencia, saber decir que no, saber cuándo detenerse. Pero Thoreau no fue solo un amante del bosque, fue también un hombre de acción moral. En 1846, el gobierno estadounidense libraba una guerra contra México y mantenía la esclavitud. Él se negó a pagar impuestos que financiaran esa injusticia. Por ello, pasó una noche en la cárcel, y esa breve estancia dio lugar a uno de los textos más influyentes de la historia, Desobediencia Civil. Thoreau escribió que obedecer una ley injusta es formar parte de esa injusticia, y que la conciencia individual debe estar por encima de cualquier gobierno. Esta idea viajó más lejos de lo que él imaginó. Gandhi la llevó a la India y la convirtió en la base de su lucha pacífica, y Martin Luther King la usó un siglo después para desafiar las leyes racistas del sur de Estados Unidos. Henry murió en 1862, con solo 44 años, a causa de la tuberculosis. Hasta el final siguió escribiendo, observando, caminando por los mismos senderos del lago. Cuando le preguntaron si había hecho las paces con Dios, respondió: no sabía que estuviésemos peleados. No dejó riquezas, ni familia, ni monumentos, pero dejó algo mucho más valioso: una forma de mirar el mundo. Thoreau fue en esencia un recordatorio de que la libertad no se conquista afuera, sino dentro de uno mismo. Thoreau buscó su libertad en una cabaña junto a un lago. Yo la busco aquí en el campo, cada vez que cultivo algo, que cosecho alguna fruta, que escucho el viento. No todos podemos irnos a vivir a un lugar como Walden, pero todos podemos construir el nuestro. Un lugar donde el ruido se apague, donde la prisa se disuelva, donde la vida vuelva a tener un sentido. Porque a veces, para vivir la verdad, no hace falta más que atreverse a escuchar lo que el mundo nos dice en silencio. Si te gustó este vídeo, te invito a ver mi lista de reproducción Historias que Inspiran, donde encontrarás historias de personajes que nos muestran que hay una forma diferente de vivir y una filosofía de vida distinta a la que tenemos ahora mismo, o a ver mi último vídeo sobre Diógenes, un personaje que te sorprenderá. Suscríbete y activa las notificaciones en la campanita. Hasta el próximo vídeo.